Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a cada uno de ustedes nuevamente. El día de hoy comenzamos con nuestro estudio del libro de los jueces, ¿sí? Libro de los jueces. El día de hoy estaremos viendo el primer capítulo o también conocido como el prólogo. Bien, siempre es bueno poder dar ciertos datos importantes sobre el libro que comenzamos a estudiar. Uno de los datos que debemos tener en cuenta es de que este libro básicamente tiene como contexto al pueblo de Israel, ¿sí? Si tuviéramos que ubicarlo en qué parte de la historia de Israel, es básicamente debemos recordar lo siguiente, ¿no? Que Dios hizo una promesa en Abraham. Abraham tuvo su descendencia, Isaac, Jacob. Jacob tuvo sus 12 hijos, 12 tribus. Estas 12 tribus estuvieron cautivos en Egipto por casi 400 años. Dios tuvo piedad de ellos, tuvo misericordia de estas que ya no eran 12 tribus, o eran las 12 tribus, pero eran ya, dice, una gran nación, ¿no? Entonces Dios los saca de Egipto, eso lo narra el libro de Éxodo, lo saca a través de un hombre llamado Moisés, ¿no? Entonces lo saca al desierto, luego en ese contexto podemos ver el libro de Éxodo, el libro de Deuteronomio y el libro de Números y el libro de Levíticos, ¿no? Y ahí terminaríamos con los 5 primeros libros de la Biblia, básicamente, ¿no? Entonces, ya el libro de Josué, que acabamos de estudiar hace unas semanas, nos narra cómo es que el pueblo de Israel es introducido a la tierra prometida. Cómo es que Dios le va a dar la conquista de la tierra prometida, cómo es que Dios se los va a entregar en sus manos, básicamente. Va a cumplir su promesa que comenzó en Abraham, es decir, vemos ahí la fidelidad de Dios, pero no solo eso, ¿no? También vamos a ver que Dios les va a entregar una serie de leyes y le va a dar una serie de advertencias de que ellos no hagan alianzas con los pueblos paganos que están en esa región, ¿no? Entonces, eso es básicamente el contexto. Ahora, el libro de Jueces nos va a narrar la historia después de la conquista, ¿no? Un periodo aproximado de 380, 400 años más o menos, hasta que se va a levantar el primer rey, que vendría a ser este Saúl y luego David, propiamente dicho, ¿no? Entonces, ese periodo entre Josué y y el inicio de los reinados lo va a narrar el libro de los Jueces, ¿correcto? Entonces, es un libro que continúa entonces a la conquista que realizó Josué, ¿no? Cuyo libro también lleva su nombre, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe el nombre del libro de jueces, ¿no? A veces, para hoy en día, en nuestro contexto, en nuestros tiempos, el término juez, de pronto el título juez es, pues, ¿no? Alguien que está sentado ahí en su banquillo con su mazo y de pronto va a impartir justicia. En el contexto, en realidad, de jueces no significa eso. Básicamente, jueces significa un hombre, un líder, un personaje levantado por Dios para liderar, ¿no? Ahora, cuando yo digo un líder, un personaje levantado por Dios, no es sinónimo de perfección. No es que de pronto estos personajes eran a uno, entonces Dios los levanta, no. Sino por lo contrario, bajo la historia bíblica vamos a ver que este personaje que Dios levanta no necesariamente es alguien que cumple todas las características de un líder, sino que Dios, adrede, creo yo, levanta a estos hombres para mostrar su misericordia y al mismo tiempo su soberanía. Para mostrar su misericordia, ¿por qué? Porque el libro de Jueces nos va a narrar ese periodo oscuro del pueblo de Israel, ese periodo donde el pueblo se olvidó de Dios. Por eso hemos titulado este estudio Cuando nos olvidamos de Dios, ¿no? Entonces, en medio de ese panorama oscuro de pecado, de idolatría, de haberse olvidado a Dios, Dios va a levantar ciertos hombres líderes que no necesariamente le van a dar libertad a todo el pueblo, sino cierta región del reino de Israel. Y aquí vas a escuchar nombres famosos que quizás de niños nos los han enseñado y de pronto nos hacíamos la idea de que, wow, qué tal hombre, qué tal personaje, ¿no? Y tanto así que decimos, yo quisiera ser como Sansón. Ahora, a la luz de la palabra te vas a dar cuenta que no quieres ser tanto como Sansón, preferiría ser en Sansón. Entonces, vamos a encontrar nombres famosos como Sansón, Gedeón, Débora, Barak y muchos más, ¿no? Pero vuelvo a repetir, y ya te anticipo, que no eran personas perfectas, no al contrario, son, en su misericordia, Dios va a ir levantando a estos hombres a quienes en el contexto se le conocía como los jueces, que eran líderes levantados por Dios para traer libertad al pueblo, ¿correcto? Entonces, recordemos algo para entrar en contexto.
Si de pronto nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 1 al 6, si lo puedes ir buscando, el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 1 al 6, básicamente es conocido también como la segunda ley. No es que Dios dio una segunda ley, sino que es el libro de Deuteronomio nos narra esa parte donde ellos están a punto de ingresar a la tierra prometida y cómo es que Dios les recuerda las leyes que ya les había dado, las advertencias que ya les había dado 39, 40 años atrás, cuando ni bien los había sacado del desierto, ¿no? Dios le dio su ley al pueblo, el pueblo escuchó y dijo, vamos a cumplir, pero luego vemos en la práctica que no cumplieron, sino que se llenaron de incredulidad. Dios trae castigo y dice que toda esa generación no va a ingresar. Pasan casi 40 años en el desierto y ahora esta nueva generación está a punto de ingresar a la tierra prometida y Dios les vuelve a repetir la ley y eso es Deuteronomio. No es una segunda ley, sino es que Dios les vuelve a repetir su palabra, ¿no? Entonces, y en eso que Dios les vuelve a repetir su palabra, les hace una serie de advertencias. Entonces, si ya llegaste a Deuteronomio capítulo 7, verso 1 al 6, acompáñame en la lectura. Mira lo que dice. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido, estamos hablando todavía recién con la expectativa de que ellos van a ser introducidos a la tierra prometida, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y que Jehová tu Dios, dice, las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. Remarca esa palabra, ¿no? O esa frase, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no te emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Es decir, que no se den en casamiento con estos pueblos. Verso 4 porque desviará a tu hijo de en pos de mí. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios, ¿no? Dice, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego. Esa fue la advertencia que Dios les dio para cuando ellos estén en la tierra prometida o les haya entregado la tierra prometida. Y el libro de jueces nos ha narrado cómo, digo, de Josué nos ha narrado cómo es que ellos ahora están en la tierra prometida. Si bien es cierto, en el libro de Josué habíamos visto una distribución, un reparto de las tierras, pero también nos deja todavía la luz de la palabra de que había ciertos lugares por conquistar, ciertos pueblos por conquistar. Y entonces vamos a ver ahora en el libro de jueces qué sucede con esos pueblos. Si realmente el pueblo de Israel cumplió con esa advertencia de no emparentarse, de no hacer alianza, de no ceder a la idolatría, de no darse en casamiento, o de pronto eso entró por acá y salió por acá, ¿no? Entonces eso fue una advertencia. Pero si nosotros vamos, antes ya de hacer el estudio verso a verso, damos una lectura veloz a ciertos pasajes del libro de jueces, vamos a sacar nuestras conclusiones. Mira, yendo ahora al libro de jueces, capítulo 2 verso 7, solamente le estoy dando un poco el panorama. Capítulo 2 verso 7, vamos a ver qué es lo que sucede. Mira lo que dice el capítulo 2 verso 7. Y el pueblo había servido no, y el pueblo, dice, había servido a Jehová todo el tiempo de quién? De Josué, Josué vivo. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, es decir, de la promoción de Josué, ¿no? Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, el que había hecho con Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Nos recuerda que Josué ya había muerto. Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. ¿Qué significa? Que todos los de la promoción de Josué también ya habían muerto. Y se levantó después de ellos otra generación, estoy leyendo el verso 10, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Interesante, ¿no? Mueren todos los que eran de la promoción de Josué, incluido Josué, y de pronto se levantan los hijos, una nueva generación,
Pero nos da una característica de esta nueva generación. Dice que no conocían a Jehová. ¿Qué sucedió acá? No hubo esa transmisión del mandato, de la ley o de la palabra que Dios había dejado al pueblo. No se transmitió adecuadamente la palabra de Dios a la nueva generación. De tal manera que la nueva generación dice no conocía a Jehová. Cuando dice no conocía, no significa que no tenían conocimiento intelectual de Jehová, sino que la palabra conocía en la Biblia tiene mucho que ver con no estaban en comunión con Jehová, quizás suena mejor. Habla de comunión. Incluso en muchos pasajes la palabra conocía o conocer se traduce como intimidad. Tú vas a ver en el Génesis, por ejemplo, dice, y Adán conoció a Eva y engendró a Abel, ponte, o a Caín, ¿no? Entonces no es que Adán no lo conocía. Vemos de acuerdo a la palabra que ellos ya se conocían físicamente, sino que cuando hace la referencia de conocer, está hablando de intimar. Entonces, este pueblo lo que pasaba era que no tenía una comunión con Dios, tenía un conocimiento. Es como el faraón dice que dijo, no reconoció a Dios, no quiso reconocer a Dios, no quiso tener esa reverencia por Dios, que sí lo tuvo en el pasado el primer faraón que trabajó con José. Por eso es que le dio ese espacio al pueblo de Israel. Pero cuando pasaron 400 años, el nuevo faraón simplemente desconoció a Dios, ¿no? Entonces, no consideró, también es otra palabra clave aquí, ¿no? Entonces dice, esta nueva generación no conoció a Jehová. Verso 11, mira lo que dice de Jueces capítulo 2. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron, ¿a quiénes? A los Baales. Entonces, ¿te das cuenta que esto tiene mucho que ver con la advertencia que se les había dado en Deuteronomio? Finalmente es como, ya hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Pero ya me lo sé. ¿Qué tanto lo repite? Y la palabra de Dios es repetitiva en muchas cosas, hace mucho énfasis. Y uno podría decir, pero con una, dos, suficiente. Pero vemos que no fue suficiente porque finalmente hicieron lo que se les dijo que no hicieran. Es más, el libro de Jueces tampoco es que va a terminar hermoso, ¿ah? Comienza así, capítulo 2 y mira cómo va a terminar, capítulo 21 verso 25. Me adelanto a decirlo. Mira lo que dice. Capítulo 21 verso 25, libro de Jueces. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa frase es interesante, ¿no? No es que el pueblo obraba o hacía conforme a la palabra de Dios o conforme a lo que Dios había dejado a su pueblo. Dios había dejado su palabra, su ley, sus advertencias, había dejado muchos preceptos para que ellos se guarden, se santifiquen de los demás pueblos paganos. Sed santos porque dice, ¿no? Porque yo soy santo. Y el libro de Levítico está lleno justamente de 613, no leyes, sino se le conoce como 613 preceptos, básicamente. Pero finalmente ellos, dice, no vivían conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios había dejado, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Eso qué significa? Para mí, creo que está bien adorar a Baal. No, para mí creo que está bien adorar a Moloch. No, para mí creo que está bien, adoremos a Dios, pero también adoremos en los lugares altos al Dios de los cananeos. Para mí el Dios de los amorreos también me parece interesante. Eso es algo como subjetivo, ¿no? Y eso no difiere mucho de la realidad de hoy en día. Hoy en día vivimos en un mundo relativista donde cada quien tiene su Dios, donde cada quien tiene su manera de pensar y pocos, son pocos, incluso incluyendo los cristianos, me atrevo a decirlo, que dejan guiar su vida conforme a lo que está escrito, conforme a la voluntad de Dios, sino que muchas veces hoy en día el ser humano vive bajo sus propios conceptos, sus propios criterios, sus propias ideologías. Entonces, ¿cómo se vivía esa época? ¿Cómo se vive hoy? No hay nada que envidiarle. Básicamente estamos en las mismas, ¿no? Como sociedad me refiero, ¿no? Donde cada quien tiene su propio Dios, por así decirlo.
El versículo clave para poder entender todo el libro de Jueces, bueno, este es el que he considerado yo en mi estudio, es el capítulo 17, verso 6. Te invito a que puedas ir al capítulo 17, verso 6. Mira lo que dice como versículo clave. Capítulo 17, verso 6. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Bueno, eso es lo que se me ha pegado aquí dame un toque. Acá lo tengo, creo. Sí, el 17 verso 6, disculpen, el 17 verso 6, está bien. Y hace un momento entonces te leí, me adelanté a leerte ya. Ese es el versículo clave, ¿ya? Donde dice, cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿no? Pero también te había citado Jueces 21-25, ¿no? ¿Cómo termina el libro? Ya. ¿Cómo termina el libro? Es prácticamente el mismo versículo, ¿te has dado cuenta? Es el mismo versículo. Entonces, vemos algo interesante, ¿no? Una constante. ¿Cambió algo? No. Dios en su misericordia va a levantar ciertos hombres para que ellos puedan de pronto mostrar el poder y la misericordia de Dios y vencer al enemigo en ciertos momentos, sí. Pero de que cambió el pueblo de Israel como tal, no. Incluso hoy en nuestro estudio, en el capítulo 1 o a inicios del capítulo 2, vamos a ver un aparente arrepentimiento de parte del pueblo y uno va a decir, uy, cambió la historia, entonces el libro de jueces va a ser genial. No, vamos a ver que va a ser un aparente arrepentimiento que más que todo era un remordimiento o un temor a las consecuencias. Bien, mis hermanos, entonces básicamente ese es el contexto. ¿Y de qué trata el libro de Jueces? Es el momento oscuro del pueblo de Israel porque se habían olvidado de Dios, ¿correcto? Entonces esa frase la vamos a ir recordando constantemente y si tenemos eso en mente, vamos a poder comprender mucho estos pasajes, ¿correcto? Entonces ahora sí, nos vamos a ver el primer capítulo capítulo 1, mejor dicho, y vamos a hacer nuestro estudio verso a verso. Mira lo que dice. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Hasta ahí, pregunto, ¿hay algo malo? Definitivamente que no. Están consultando a Jehová, como normalmente lo haría Josué, ¿no? Entonces, hasta ahí, todo bien. Verso 2. Y Jehová respondió, qué bueno, ¿no? Cuando tú consultas a Dios, Dios responde. Esa es, esa es una constante también. Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces Dios responde favorablemente diciendo que suba Judá y es más, les asegura la victoria. Dice, yo ya entregué la tierra en sus manos, ¿no? Verso 3. Dice, y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Entonces Judá de pronto invita a su hermano Simeón para que le pueda acompañar y de pronto y también le promete ir él a luchar con él, ¿no? Verso 4. Y subió Judá, Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hicieron de ellos en Besec, dice, e hirieron de ellos en Besec a 10.000 hombres. Entonces vemos que Dios no solamente había respondido favorablemente, o verbalmente, sino que cumplió lo que les había dicho. Vemos aquí una primera victoria, ¿no? Verso 5. Y hallaron a Adoni Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo, al fereceo. Mas Adoni Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni Besec, 70 reyes dice, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén donde murió. Vemos que este Adoni-Besec era poderoso, ¿no? Porque lo que ahora le está sucediendo a él, dice, anteriormente él había hecho con ¿cuántos reyes? Con 70 reyes, ¿no? Entonces vemos nuevamente una victoria contundente de parte de la tribu de Judá, acompañado por la tribu de Simeón, venciendo a estos
cananeos y al fereceo, ¿no? Entonces vemos la victoria absoluta. ¿Dónde radica esta victoria? Yo creo que en el pasaje, en el verso 1, que ellos consultaron a Jehová y Dios respondió favorablemente. Entonces, hasta este punto uno podría decir, pastor, usted se equivocó del libro, nos ha dado un panorama falso del libro, porque hasta acá yo veo obediencia y veo victoria, ¿no? Pero sigamos leyendo, pues, para ver en qué momento se pudrió todo, ¿no? En qué momento se malogró todo. Verso 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. ¿Se acuerdan que en el estudio de jueces les decía que el pueblo de Jerusalén como tal aún no les pertenecía? Por eso que ellos se encontraban en Sidón con el tabernáculo levantado y ahí se hacía todas las reuniones, pero que en un futuro ese tabernáculo iba a pasar ¿a dónde? Al pueblo de Jerusalén, ¿no? Por eso. Y aquí vemos cómo es que ellos conquistan Jerusalén. Recordemos que Jerusalén en sus inicios no es que era propio de Israel, sino Jerusalén era un pueblo cananeo, que ellos lo van a conquistar, ¿no? Ya que ahí justamente nos narra cómo van a vencer a los pobladores que estaban en Jerusalén. Luego este lugar va a pasar a ser capital de Israel, pues, ¿no? O capital del reino de Judá, mínimamente. Y bueno, y va a tomar mucho renombre esta ciudad porque es el lugar donde pues nació nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces, bien, entonces dice, verso 9: después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas en el Negueb y en los llanos. Dice, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sensai y a Ahimán y a Talmai. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron a la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negueb cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza en su territorio, Ascalón con su territorio, Ecrón con su territorio, y Jehová estaba con Judá. Frase clave también en este estudio. Hasta este momento vemos el favor de Dios y vemos victoria tras victoria. En el llano, en el monte, están victoria tras victoria, porque Dios está con ellos, ¿no? Y dice el verso 19, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados, dice. Verso 20, dice, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac. Nuevamente, entonces, si podríamos resumir esta porción del 8 al 20, básicamente, me he salteado el 14, si no me equivoco, 14, Sí, 15, perdón, pastor, del 11 al 15 no lo ha leído. de 11 al 15. Muchas gracias. Pero bueno, del 8 al 10, victoria. Del 16 al 20, victoria. Y ahora vamos a ver de 11 al 15. ¿Qué nos dice de 11 al 15? De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo, dice, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella le dice, se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra de Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Si tú haces un poco de memoria, este mismo pasaje también nos los narra los últimos capítulos de Josué, ¿no es cierto? Porque básicamente está hablando en esos momentos en el que el pueblo, el reino de Judá está de conquista en conquista, está de victoria en victoria, ¿no? Pero vuelvo a repetir, si tuviéramos que resumir toda esta porción, simplemente es victoria. ¿Por qué?
porque comienza diciendo que ellos consultaron a Jehová. Y además lo vuelve a afirmar el versículo más adelante, que en el verso 19, y Jehová estaba con Judá. Entonces, hasta este momento podemos ver de que el pueblo está yendo de victoria en victoria. Está teniendo victorias en las ciudades que estaban en la montaña, en el llano, y entonces para Dios no hay imposibles. Donde se ubicaba la ciudad, pero si ellos habían consultado a Dios, hay victoria tras victoria. Lo que nosotros podríamos decir, ¿no? En las buenas, en las malas, si estás con Dios, tranquilo. En el llano, en la montaña, si estás con Dios, tranquilo. Para cada situación debemos consultar a Dios. Y muchas veces limitamos nuestro consultar a Dios solo para momentos difíciles. Y cuando pensamos que tenemos control sobre cierta situación, decimos, ¿para qué voy a molestar a Dios? No, debemos de consultar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo debemos de buscar su opinión, por así decirlo, y no ser sabios en nuestra propia opinión, como dice el proverbio, ¿no? Ahí viene la importancia de tener esa comunión con Dios que hablábamos hace un momento, ¿no? De reconocer a Dios en todos nuestros caminos. La Biblia no dice reconoce a Jehová en los caminos difíciles, no, en todos tus caminos. Cuando tú reconozcas a Dios, es decir, consultes a Dios, acudas a Dios para decisiones grandes, si quieres llamarles, importantes, si quieres llamarles, pero también para las pequeñas o menos importantes, hay victoria asegurada. Pero a veces nos confiamos y dijo, esto lo resuelvo yo, ¿no? Mejor que Dios se siga ocupado ahí de los niños del África, porque esto lo resuelvo yo. Y de pronto la situación nos demuestra que no es así. Entonces, mis hermanos, la enseñanza que vamos a sacar hasta aquí es de que ellos estaban de victoria en victoria porque estaban consultando a Dios y porque Jehová estaba con ellos. ¿Amén? Pero a partir del 21 se da ese pivote, ¿no? Se va a dar ese cambio. Algo sucede. Mira lo que dice el verso 21. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, ¿qué dice? No lo arrojaron los hijos de Benjamín. Estos hijos de Benjamín. ¿Qué tenían que haberle hecho? Arrojarlo. Pero no lo arrojaron. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Es decir, hasta el momento en el que se estaba escribiendo el libro de Jueces, el Jebuseo estaba cohabitando con los hijos de Benjamín, con la tribu de Benjamín. ¿Por qué? No sé. Quizás dijeron, no, no hay que ser tan malos. La gracia, ¿no? O sea, pero esa bondad aparente, esa permisión, pero no está tan mal, ¿por qué tendremos que arrojarlo? Estaba yendo en contra a lo decretado por Dios. Estaba yendo en contra de Deuteronomio 7 que acabamos de leer. O sea, me dejo entender. Entonces, la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, dice que nosotros debemos de dejar todo peso y pecado que nos asedia y debemos de correr la carrera. Pero a veces, seamos sinceros, como que de pronto nos escandalizan los pecados escandalosos, valga la redundancia, ¿no? Fornicación, robo, adulterio, borrachera. Pero ¿qué hay de los pecados, aunque en pecados no hay categorías, pero qué hay de los pecados menores, vamos a decirlo, aunque no hay categorías? Pero qué hay de aquellos, qué sé yo, ¿no? Palabras en doble sentido. ¿Qué hay de aquello que de pronto sabemos que no agrada a Dios, pero como no es tan escandaloso, lo tenemos ahí? ¿Qué hay de aquellos gustos que de pronto nos roba el tiempo? Vuelvo a repetir, hay cosas que de pronto no necesariamente en sí son pecado, pero si le roban la gloria a Dios, pero si consumen nuestro tiempo que podríamos pasar con Dios, se vuelve pecado. Un ejemplo simple, para los varones. Jugar pelota, imaginemos, ¿no? Aunque aquí no hay muchos peloteros. No, sí hay peloteros. Me habían dicho que Luis Bolaños es pelotero por ahí. Ya, vamos. Pero imaginemos, ¿no? Es un caso hipotético en todo caso. ¿Ya? ¿Jugar pelota es pecado? Claro que no, no es pecado. Pero imaginemos que siempre tus amigos juegan pelota
todos los domingos a las 6 de la tarde. Te vas a sentir en pero pastor, no está tan mal, ¿no? O sea, pero si tú sabes que va a afectar tu congregar y es el único día que se puede, ¿qué tendrías que hacer? Decirle no a tu carne, a tus propios deseos. No estoy diciendo ni siquiera pecaminosos, sino tus deseos. Entonces, el jugar pelota no se convertiría en un pecado, pero sí en un peso que no te va a permitir avanzar. Un peso que vas a estar cargando y que a la larga te va a pasar una mala jugada. ¿Por qué? Porque vas a descuidar tu comunión con el Señor, tu congregar, tu búsqueda del Señor. He puesto un ejemplo. Puede suceder todos los días, quizás en cuanto a tu devocional, tu tiempo de oración, algo que de pronto por ahí te agrada hacer y tú dices, pero no está tan mal. Créeme, probablemente ellos dijeron, oye, pero los jebuseos, mira, ve, se le ve tan inocentes, cachetoncitos, bonitos, son amables. ¿Cómo los vamos a arrojar? Que nos amenicen. Conocemos un poco más de ellos. Pero ¿qué es lo que sucedió? En el fondo del asunto se estaban yendo en contra de lo que Dios había estipulado. Ahora, creo yo, es que Dios también, es que Dios está siendo demasiado legalista el Señor. Está siendo demasiado severo. Ya está exagerado ya. ¿Cómo cree que nosotros nos vamos a ir y adorar a los dioses de los jebuseos? No, solamente estamos permitiendo que habiten con nosotros. No tiene nada de malo. O sea, creyeron pensar mejor que Dios. Creyeron tener un conocimiento mayor al del Señor. Ahora, cuando el Señor nos dice algo, es porque Él sabe mucho más allá de lo que nosotros podríamos ver. Nosotros estamos metidos en una burbuja y Dios conoce las consecuencias. Por algo les había dicho en Deuteronomio 7, eliminen todo, no se unan en alianza, no se unan en casamiento, no permitan. Pero el pueblo, ahora vemos verso 21, vuelvo a leerlo para pasar luego al 22, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. El jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Verso 22. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Amén. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Dice, y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Por ahí también dejaron a un hombre. Es que nos ha ayudado, es que nos ha ayudado, mira, ya, hicieron otra permisión. Verso 27. Tampoco Manasés arrojó a quienes, a los de Bet-Seán. Aquí vemos otra tribu, los de Manasés, también siendo permisivos con los de Bet-Seam, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y a sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y al de sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y a sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Conclusión, también vemos a la tribu de Manasés cohabitando con los pobladores de estas ciudades, haciendo permisión nuevamente, y por otro lado, desobedeciendo la advertencia que Dios les había dado en Deuteronomio capítulo 7. Por eso decía, es importante recordar Deuteronomio capítulo 7, lo que Dios les había dicho. De tal manera que ellos no podrían decir luego, es que no sabíamos, es que nosotros pensamos que no estaba tan mal, es que nadie nos dijo nada, es que hemos sido engañados. El que ya ha venido a la luz de la palabra, ya no puede pensar y decir, es que yo no sabía. La palabra de Dios nos expone lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. De tal manera que cuando uno peca, ya conociendo la palabra de Dios, dice que ya lo hace con alevosía, lo hace a sabiendas. Es decir, imaginemos, no sé nada sobre tránsito,
y por ahí conduzco un automóvil y me paso a la roja, es que yo no sabía. Eso lo puede decir un niño quizás. Está pasando el semáforo peatonal, no sabe todavía ámbar, roja y verde. Cruza. Pero alguien que ya sabe y se pasa la roja, adrede, eso es con alevosía. Eso es quebrantar la ley, quebrantar las reglas. Lo mismo sucede con nosotros. Si ya conociendo lo bueno, antes quizás sin Dios podríamos decir a lo malo lo llamábamos bueno y a lo bueno lo llamábamos malo. Pecado era pecado, pero en última instancia lo hacíamos en ignorancia. Eso no nos excusa, por cierto. Pero ya ahora como cristianos, habiendo sido libertados de la esclavitud, al igual que este pueblo fue libertado de Egipto, habiendo sido bendecidos en Cristo, al igual que este pueblo fue bendecido en la tierra prometida, habiendo experimentado el favor de Dios en más de una ocasión, al igual que este pueblo experimentó el favor de Dios en más de una ocasión, habiendo recibido la advertencia del Señor, no os unáis a yugo desigual, al igual que este pueblo lo recibió, y de pronto lo hacemos, eso se llama pecado. Es literal. Eso se llama pecado. Y pecado con alevosía. Verso 31 para terminar toda esta porción. Tampoco Aser, ahora va a hablar de otra tribu. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alá, en Ahab, no, Ahab, en Axib, en Elba, en Afec, en Rehob, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Entonces te vas dando cuenta, si no los arroja es porque uno, de pronto estos pueblos son mucho más poderosos que ellos, o es que te estás llevando bien con estos pueblos. Hay una razón por la cual no lo están arrojando. Pero al decir que no los arrojó, más está en que ellos tenían la responsabilidad de hacerlo y el poder para poder hacerlo, pero no pudieron, ¿no? Pero no pudieron. Entonces, no pudieron, no quisieron hacerlo, ¿no? Entonces era más falta de voluntad que de poder, porque Dios los había entregado en sus manos. Verso 33. Tampoco Neftalí se salva de esto. Dice, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet Semes, ni a los que habitaban en Bet Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet Semes y los moradores de Bet Anat. Neftalí es un poco más inteligente, vamos a decirle, pero en realidad más torpe, ¿no? Inteligente bajo el concepto del mundo, ¿no? Dice, no los voy a arrojar, pero ¿saben qué? Ustedes me van a tributar. Tengo que sacar alguna ganancia a esta situación. Nuevamente Neftalí está desobedeciendo el mandato de Dios y está sacando cosas a su favor. Y hay muchas veces que nos va a costar erradicar ciertas costumbres, ciertos hábitos de nuestra vida, justamente por temor a perder ese beneficio que tenemos de eso. Pero si eso va en contra de la palabra de Dios, ¿sabes qué? Erradícalo de tu vida. Oh, hay personas que les cuesta dejar un trabajo, por ejemplo. Ya llegaron a los pies de Cristo. O les cuesta dejar un hábito, algo que de pronto satisface la carne o le sacan algún provecho. Imagínate, eres dueño de una cantina. Viene, te evangeliza Luis, te conviertes y luego la palabra de Dios misma te va ministrando y sabes que tienes que cerrar la cantina. Y dices, uy, pero voy a perder ganancias. ¿Y ahora de qué voy a vivir? Justamente ahí radicaría qué tanto confío en Dios, no solo para salvación, sino también para provisión. Ahí en ese tipo de situaciones muchas veces se va a ver confrontado mi fe. Y he puesto un ejemplo quizás, bueno, cantina, pero puede ser en otros aspectos más. Negocios ilícitos, ventas por debajo, ciertas mañas en el negocio que como mundano lo hacía, pero ahora como cristiano ya no es dable. No caigas en el error que cayó Neftalí. Bueno, no los voy a arrojar porque ellos me van a tributar.
Y estos llegaron a un acuerdo, eso se llama alianza. ¿Y qué había dicho Dios? No hagas alianza. Dios había dicho, elimínenlos, sáquenlos, no tengan misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque a la larga los van a llevar tras sus propios dioses y ustedes se van a inclinar en la adoración a esos dioses. Pero ellos no están viendo eso. No, yo lo controlo. ¿Has escuchado eso? Yo sé mis límites. ¿Seguro? ¿Seguro que sabes tus límites? Dios sí sabe cuáles son tus límites. Y por eso es que te dice, erradícalo, sácalo. No negocies con el pecado. Verso 33 dice, no, 34 ya. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no lo dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón, en Salbín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Uf, yo dije, la casa de José cobró fuerzas, por fin lo va a arrojar. No, lo hace tributario. Pero Dios no les había dicho, saquen ganancia de ellos. Dios les había dicho, desalójenlos, sáquenlos. ¿Me dejo entender? Es como de pronto decir, mentir es malo, pero pastor, necesito. Es una pequeña mentirita nada más, solo para apagar la luz. No, es malo, sácalo. La mentira es mala, pero es que solo es para apagar la luz. Tengo que hacer esa mentirita para que me puedan comprar, ¿no? Y con eso apaga la luz. No, ¿sabes qué? Erradícalo, sácalo de tu vida. Confía en Dios. Él va a proveer. Él no, el Señor no necesita de mañas para proveernos. Nosotros, sin Dios, acudíamos a ciertas mañas, quizás, para poder generar ciertas bendiciones, más que bendiciones, ciertos beneficios, vaya, porque bendición es cuando viene de Dios. Dios no necesita de nuestras mañas. Dios no necesita de nuestros arreglos bajo la mesa. Él es fiel si tú confías en Él. Aquí José recobra fuerzas no para arrojarlos, sino para volverlos tributario. Pecado. 36. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Selá hacia arriba. Pero esta porción no acaba ahí. Esto acaba en el capítulo 2, 5 primeros versículos. Mira lo que nos dice. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, y es interesante, voy a explicar en 30 segundos, cuando la Biblia nos narra en el Antiguo Testamento sobre todo, no dice un ángel, sino dice el ángel de Jehová. A esto se lo conoce como una cristofanía. No es un ángel el que está apareciéndoles a ellos, un ángel más, sino dice el ángel de Jehová. Muchos teólogos concluyen que es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y no es la primera vez que leemos esto, ¿no? También a Josué se le apareció el varón de Jehová. También a Abraham, ¿no? También ¿cómo se llama la mamá de Ismael? Se fue, pero bueno, a la esclava de Abraham. Se fue, bien. A Agar, a Agar también, ¿no? Entonces vemos ciertos pasajes en la Biblia como el ángel de Jehová. ¿Y por qué es que se cree que es una cristofanía? Mira lo que dice el ángel de Jehová, que es Cristo manifestado en el Antiguo Testamento. Dijo, yo os saqué de Egipto. Pregunto, ¿un ángel lo sacó de Egipto? No, Dios lo sacó de Egipto. Esta es una teofanía o una cristofanía. Y los introduje en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Hermanos, está hablando el ángel de Jehová, es decir, está hablando Dios. Esta es una teofanía o una cristofanía. A tanto llegó su necedad y la desobediencia de estos hombres después de no están en el desierto, no están bajo prueba, bajo presión en el desierto diciendo, uy, no tenemos que comer y tuvimos que mentir, tuvimos que hacer alianza. Están en la tierra donde fluye leche y miel. Están en el lugar donde Dios les ha entregado y les ha dado victoria tras victoria. No hay razón para decir es que tuvimos miedo que nos ganen la batalla. No había razón para eso. Dios les ha demostrado su poder, les ha entregado sus enemigos en sus manos. Lo que está ocurriendo es de que ellos
están queriendo sacarle una ganancia más, o están pecando de pereza espiritual, eh, o están pecando simplemente de desobediencia, dicen, o de soberbia en pensar que ellos tienen una mejor idea que Dios. Dios nos ha dicho que lo erradiquemos, pero ¿saben qué? Mejor qué tal si le sacamos ganancias, que tributen. Dios nos ha dicho que no hagamos alianzas con ellos, pero vamos a seguir adorando a Dios, pero también podemos hacer alianza con ellos. ¿Has escuchado eso? Yo creo en Dios, pero también de cuando en cuando voy al oráculo. Pero creo en Dios, hermanito. Pero de cuando en cuando voy al horóscopo para ver. Pero de cuando en cuando le entro al azar. Pero creo en Dios. Mi confianza está en Dios, pero de cuando en cuando estoy probando la suerte. Pero de cuando en cuando me estoy encomendando a ciertos, ¿cómo se llama esto de acá? Ah, se me fue el nombre nuevamente. Pero, y eso ocurre mucho en provincia incluso, ¿no? Donde dices creer en Dios, pero también confías por ahí en un santo, confías en ahí en ciertas cosas que te puede dar suerte, en ciertos amuletos. Eso no es creer ni confiar en Dios. La Biblia nos dice que Dios es un Dios celoso, que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, este pueblo, estando ya bendecidos, la excusa no es necesidad. Aquí no, la excusa no es necesidad, es que necesitamos que comer. No, Dios los ha bendecido. Y ahora se les va a presentar y les va a decir, primero que les va a recordar lo que Él hizo. Yo os saqué de Egipto. Yo los introduje en la tierra con Josué, la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas ustedes no habéis atendido mi voz. Y les dice, ¿por qué habéis hecho esto? Y les hace la pregunta el millón, ¿no? ¿Por qué han hecho esto? Verso 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante dice, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Y mira lo que dice el ángel de Jehová. No les está diciendo, ¿sabe qué? Algo que ustedes tenían. ¿Quién tenía que arrojar a esos pueblos? Eran ellos. Entonces el ángel de Jehová le dice, yo no los voy a arrojar. Porque ellos podrían decir, no, ya señora, arrójalo, arrójalo, ya no importa, ¿qué voy a hacer? Pues voy a perder el tributo. No, no, no. Le está diciendo, yo no lo voy a arrojar, sino se van a quedar viviendo con ustedes para que ustedes vean las consecuencias. Lo va a dejar ahí para que ustedes asuman las consecuencias, para que vean cómo es que sus dioses de esos pueblos les van a hacer tropecederos a ustedes. Lo voy a dejar a sus costados. Y lo que Dios va a hacer es esto. Va a levantar las manos y decir, has querido vivir como te parece, ¿se acuerdan del versículo clave? Cada quien hacía lo que le parecía. Has querido vivir como a ti te parece, conforme tu propia prudencia, conforme tu propio criterio, ok, así será. Y muchas veces Dios hace eso en nuestra vida, mis hermanos, cuando pecamos y pecamos con alevosía. Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios soberano, pero Él no se va a arrodillar por nosotros. Él no se va a arrepentir por nosotros. Eso nos corresponde a nosotros. Y cuando el creyente cae en la necedad de practicar y practicar el pecado, lo que Dios hace es levantar las manos. Pero en el momento en el que el creyente vuelva arrepentido de corazón al Señor, también el Señor va a extender sus manos, como en la parábola del hijo pródigo. Pero mientras no haya ese arrepentimiento sincero, Dios va a levantar sus manos. A ese se lo conoce como libre albedrío. Amén. Porque Dios no está buscando ni está obligando a un pueblo que lo ame. Y si queremos hacerlo nuevo testamentario, Dios no está obligando a una iglesia que lo ame. Ese amor tiene que ser recíproco, tiene que nacer en nuestra comprensión de haber comprendido su gran amor, su misericordia. Nuestro servicio tiene que ser un acto de devoción, de gratitud, no una obligación. Me siento obligado a servir a Dios. Ya, pues les voy a servir, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar mi pichanga por servir a Dios. Dios te diría, ¿sabes qué? Quédate con tu pichanga. Quédate con eso.
Entonces, verso 5, ¿qué dice? No, 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz. ¿Y qué dice? Lloró. Y entonces hasta ahí uno no podría decir, uy, se arrepintieron, por fin se arrepintieron. Si así hubiera sido, créeme que todo el libro de Jueces no sería conocido como el periodo oscuro de Israel, porque cambios no hubo. La cosa se va a poner peor, se va a volver más oscuro todavía. Y vamos a ver cosas peores de las que hemos leído hasta este momento. No vamos a ver solamente tributándoles, vamos a ver alianzas ahí, enredándose en matrimonio, en casamiento. Entonces, este lloro, pastor, ¿en qué quedó? En un lloro. Es como que un niño, cuando dice, te voy a castigar o no te voy a dar el premio que te prometí porque te has portado mal, muchas veces no llora porque comprende que ha hecho mal, sino porque no le vas a dar lo que le dijiste que le ibas a dar. Eso es llorar por miedo a las consecuencias o al castigo, más que por un arrepentimiento sincero. Y eso está ocurriendo con este pueblo. Ellos no están llorando porque de pronto están comprendiendo su pecado o son conscientes de que han pecado contra Dios, han ofendido a Dios. Ellos están llorando porque Dios les está diciendo, bueno, los voy a dejar. Ustedes verán, asumirán consecuencias. Por eso están llorando. Porque si realmente hubiera habido un arrepentimiento, mis hermanos, hubiera habido un cambio. La palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para arrepentimiento es vuelta de 180 grados, cambio de actitud, cambio de mentalidad, cambio de vida, metanoia, volver a Dios. Eso es arrepentimiento bíblico. Mas ellos solo están llorando y el llorar le va a durar un rato y al día siguiente van a seguir haciendo. ¿Por qué lo digo y estoy enfatizando tanto sobre esto? Porque también nosotros nos estamos viendo reflejados en este pueblo. Para nosotros también ser conscientes cuando de pronto la palabra de Dios nos habla y nos dice que tenemos que cambiar. Entonces, que no quede un solo llorar, sino que haya un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, que volvamos a Dios. Amén. Verso 5. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín. ¿Y qué hicieron? Y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Pregunto, vuelvo a repetir, ellos dice, ofrecen sacrificios a Jehová. Nuevamente, un sacrificio es un sacrificio, pero el tiempo nos va a mostrar si ese sacrificio realmente fue para Jehová o fue por miedo a la consecuencia. Ah, la malogré, le fallé a mi esposa. El domingo voy a la iglesia para que Dios me perdone. Y después, de nuevo, 11 meses sin ir a la iglesia. ¿Por qué era? Solamente para que mi esposa me perdone, ¿no? Me vuelva a sonreír. A veces pasa eso, ¿no? Señor, me está yendo mal en el negocio, creo. Voy a ir el domingo a la iglesia. Es como dice, no, me voy a sacrificar, pero solo para que me vaya bien. Y por ahí me comienza a ir a bien, ya, listo, ya me olvidé de Dios, me olvidé. Entonces, esa acción de entrega ha sido convenida. Solo ha sido para experimentar el favor de Dios, entre comillas, pero no realmente porque estoy comprendiendo cómo debe ser mi devoción y mi entrega a Dios. Porque el que realmente entrega su corazón a Dios es algo permanente, no de un día ni de un domingo, es 24/7, todos los días. ¿Te das cuenta? Entonces, en realidad aquí no hubo un verdadero arrepentimiento, porque más adelante sus actos va a decir todo lo contrario. Ellos van a seguir en su salsa, como decimos. No les dolió su pecado, sino que lo que les está doliendo es la consecuencia de lo que Dios les está, el ángel de Jehová les está diciendo, van a tener que soportar ustedes ahora las consecuencias de lo que han hecho. Mis hermanos, a modo de aplicación, muchas veces estamos igual que este pueblo, y me incluyo. En muchas ocasiones a veces estamos en la posición de este pueblo, actuando como este pueblo. Dios nos ha liberado, nos ha bendecido,
pero seguimos con un cristianismo muchas veces a medias. Por un lado con Dios y por un lado con todo lo que nos rodea, que Dios nos dijo que lo erradiquemos. Entonces, esta enseñanza que nos sirva para decir, todo aquello que tú consideres que ya no es de Dios y que debería haber sido erradicado de tu vida, erradícalo, erradícalo. ¿Cuándo es el tiempo? Ahora, hoy. No lo dejes para mañana. No, pastor, un mesecito más. No, ese mesecito te va a cobrar factura. Erradícalo ahora. No le pienses mucho, sácalo. Haz en ti un rema, lo que dice Romanos 12:1, ¿no? Así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, ¿cuáles son las misericordias de Dios? La obra de Cristo en tu vida, por todo lo que Cristo ha hecho en tu vida. Dice que te presentes tu cuerpo, tu ser, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que eso es lo más inteligente que puede hacer el cristiano cuando ha comprendido la misericordia de Dios. Entregarse completamente a Dios, sacrificio vivo, santo, apartado del pecado para Dios y agradable para Dios. ¿Cómo voy a agradar a Dios? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, confiando plenamente en Dios. Y el verso 2 de Romanos lo completa diciendo, no os conforméis a este siglo, no te amoldes a este mundo. No te amoldes a la manera de vivir de nuestra sociedad de hoy en día. No lo hagas, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es fácil, mis hermanos, amoldarnos a cómo piensa el mundo. Es fácil amoldarnos a estos tiempos. Es fácil. Pero el Señor te dice, no te amoldes. Ellos se amoldaron. Ellos se amoldaron. Llegaron, bendición, ¿y qué hacen? Más allá de consagrarse para Dios, se amoldan. Pero pastor, ¿cómo me puedo apartar del mundo? Jesús dijo, están en este mundo. Es más, Él no oraba para que nos saquen del mundo, sino Él oraba ¿para qué? Para que seamos luz en este mundo. Dios tiene un propósito en tu vida. Su voluntad es agradable y perfecta en tu vida. Dice, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Vas a seguir interactuando con personas incrédulas, con personas que hablan en doble sentido, con personas que hacen negocios bajo la mesa, con personas que hablan groserías, con personas que de pronto están metidos en delitos, qué sé yo, inmoralidades. Vas a interactuar con ellos, es muy probable. Eso es inevitable. Pero la pregunta es, ¿tú te vas a moldar a ellos o vas a ser luz en medio de ellos? ¿Qué vas a hacer? El Señor te ha llamado a que tú seas luz, a que muestres la luz del Evangelio en medio de ellos. Y muchas veces sin necesidad de abrir la boca, ellos van a decir por qué Él es diferente, por qué su conducta de Él o de ella es distinta. Y entonces ahí es donde será la oportunidad en que tú hablarás de Cristo y dirás, porque tú te has apartado para un Dios que es santo. Amén. Entonces, mis hermanos, que este primer estudio nos sirva para poder todos meditar. Y lógicamente las cosas se van a poner peor. Y en cada uno de los pasajes quizás nos vamos a ir identificando, pero que no sea tanto, ya, entonces es normal ser así. No, mi idea no es esa, sino mi idea es de que si tú identificas algo, un pequeño porcentaje de tu corazón que está como estuvo el pueblo de Israel en aquel entonces, lo erradiques rápidamente y te entregues al Señor y limpies tu vida con la palabra de Dios. Para eso es el estudio de la palabra de Dios. Y en segundo lugar es para advertirnos en qué cosas no meternos, para advertirnos en qué cosas no caer. Eso se llama preventivo, ¿no? Quizás para muchos de ustedes, porque veo varios aquí con aureolas, lo que se está compartiendo ahorita es preventivo. Quizás para algunos es correctivo. Tómalo en el amor del Señor. Si es correctivo, amén. Y si es preventivo, también, ¿no? Dice Señor, yo no voy a dejar que se manche mi aureola que está acá. No, ya ellos. Esta es para Gabriel. A él sí le cae a pelo esta prédica. Pero a mí no, quizás dices, pero igual, que sea preventivo, hasta ahí llega. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por este tiempo que nos has permitido, Señor, en tu palabra. Nos ministras, nos hablas, Señor.
Es claro tu palabra, Señor. No podemos dejar, Señor, ni cambiarte por el mundo, por lo que nos rodea, Señor. Solo en ti hay seguridad, solo en ti hay santidad, solo en ti hay perdón, solo en ti hay amor, en ti hay pureza, Señor. Ayúdanos a reflejar tu luz, Señor, al medio que nos rodea, Señor. A esta sociedad, a nuestro grupo de amigos, a compañeros de trabajo, Señor, y a donde vayamos, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, esos reflectores de tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.